versículo 1 y versículo 2. Dice así en el nombre del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hagamos una oración, hermanos, para que su palabra nos ayude en esta preciosa hora. Señor, bendito Dios de los cielos, gracias te damos una vez más. En este momento, Señor, por medio de tu palabra, nos bendigas grandemente. Nos hables, Señor, a nuestro corazón, nos abras el entendimiento para poder comprender tu santa palabra, bendito Dios. Bendice, Señor, a los oyentes, bendice a los hermanos que están presentes, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Gracias te damos en este momento, Señor. Usa mi vida, Padre eterno, para así, Señor, hablar de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito Padre celestial, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos, en esta preciosa hora. Bendito sea el Señor que nos da el privilegio de escudriñar su palabra. Sabemos que el Señor, hermanos, nos ha llamado, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado, hermanos, la oportunidad de participar del pueblo de Él, de sus hijos. En esta carta, Juan, el apóstol, nos hace ver, hermanos, claramente el amor de Dios con cada uno de nosotros. Por eso vale la pena servir a Dios, hermano, buscar de Él día tras día, porque tenemos promesas de Dios. Dice la palabra del Señor que mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que no persevere, pues ¿qué va a pasar con aquel que no prosiga este camino? Porque la salvación, hermanos, es individual. La salvación se puede perder, aunque el hombre, hermano, haya participado de ser hijo de Dios, pero si no persevera, si no prosigue el camino, puede perder esa salvación. Es una salvación tan grande, hermanos, que todavía falta que se manifieste algo más. Ahora estamos solamente en el principio, ¿verdad?, de la salvación. La salvación, amados hermanos, no solamente es decir ya creí en Dios y es todo, ya la salvación ya está, sino que hace falta algo más, amados hermanos, de la salvación. Fíjense que Juan aquí hace una expresión y el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, cuál es ese amor que nos ha dado Dios para que seamos sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué fue que nosotros nos convertimos en hijos de Dios? No fue solamente porque el Señor haya dicho: tú eres mi hijo. Fíjense que hay un paso importante, hermano, y eso es creer en el Señor. Todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Aquí podemos ver que el Padre, hermanos, el amor del Padre es tan grande. Dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoció a Dios, hermano. Dios
se manifestó, Dios se mostró, pero el mundo no lo conoció. El mundo, hermano, aún todavía hace falta para que lo conozcan. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí en este libro de Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué, hermano, privilegio es entender, ¿verdad?, la palabra de Dios. Yo quiero, hermano, que ponga mucha atención. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios, hermano, nos alimenta. La palabra de Dios nos instruye. Fíjense que Dios, hermano, está interesado en que el hombre lo conozca, en que el hombre lo reciba. Porque dice que el mundo no conoció a Dios. Ese amor tan grande de Dios, hermano, a venir a la tierra, a mostrarse, a entregar su vida por el hombre, pero el hombre no le conoció, no le recibió. Pero aún así el amor de Dios prosigue, hermano. Se sigue anunciando el evangelio del Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Porque el Señor, hermanos, venía al pueblo de Israel, vino a este mundo es el suyo. Pero dice que los suyos, es decir, el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que Dios solamente dio un nombre para poder formar parte de ser hechos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero dice que Dios, en su amor tan grande, dice que vino a los suyos, mas los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. Su amor tan grande, hermano, dice la palabra del Señor, el apóstol Juan, que está hablando acerca del Padre. El Padre dice: en su amor nos ha dado que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuándo vino el Padre, hermano, a la tierra? ¿Cuándo vino Dios a darse a conocer y no lo vieron, no lo conocieron? Porque Juan dice que el Padre dice, a Dios dice la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aleluya.
El Señor, hermano, anteriormente había hablado al profeta Isaías. En el capítulo 52, hermano, de Isaías, versículo 6, dice el Padre, ¿verdad? Hablando aquí en Isaías, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Cuán hermosos son los pies, dice, cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Fíjese que Dios había hecho promesas y dijo el Señor: por tanto mi pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, porque he aquí que yo mismo que hablo, estaré presente. Si el Padre está hablando y dice: yo mismo que hablo, estaré presente. Y luego los libros, hermanos, en San Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el nombre que dio a conocer. Por eso dijo: mi pueblo sabrá mi nombre. Y dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aquí en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, en su versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Según Juan, dice que el Padre, porque dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando vino a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Juan dice aquí en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? El Padre. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo quiero explicarle por un momento, hermano, acerca de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de ver a Dios. Dice la Biblia allí en San Juan capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. Es decir, en su esencia espiritual, nadie lo puede ver, ni nadie lo verá jamás. Pero dice la palabra del Señor: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso Juan aquí en su carta capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Por eso vale la pena, hermanos, servir a Dios, buscar a Dios, no perder esa salvación. Porque dice: ahora somos hijos de Dios. Es cierto, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Ahora usted y yo, hermano, estamos en un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal. Pero dice la Biblia que el Padre, cuando Él se manifieste, pero ¿en qué forma se va a manifestar Dios? ¿En qué forma se va a manifestar Dios? ¿Cómo miraremos a Dios? ¿Cómo miraremos al Padre, hermanos, en aquel día? Porque aquí, hermano, en este pasaje, la palabra de Dios nos está dando una enseñanza que tenemos que tener, hermanos, en el corazón. ¿Cómo miraremos a Dios? Porque la Biblia dice que el Padre nos amó y nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Él. Pero dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando el Padre, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero yo quiero explicarle algo muy importante, hermano. A Dios, hermano, en su esencia espiritual no lo podemos ver y nadie lo ha visto. Por eso la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. Es decir, su esencia espiritual. Dios es espíritu. Pero Dios se dejó ver, hermano, se dejó ver en Jesús. Es decir, cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque así es la manera en que Dios se dejó ver. Entonces, en su venida, dice la Escritura, que nosotros ahorita somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que en este momento nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en Dios, pero todavía no se ha manifestado, no se ha completado, hermano. Por eso dice que en aquel día seremos perfectos, porque tendremos un cuerpo de perfección. El cuerpo perfecto, hermano, que Dios le dará a la iglesia es el cuerpo transformado. Por eso la Escritura dice que cuando el Padre se manifieste, seremos semejantes a Él. Pero ¿en qué manera? ¿En qué manera seremos semejantes a Dios? Porque si Dios es espíritu, no tiene un cuerpo de hombre para que seamos semejantes a Él. Pero Él se manifestó. Dice que Él tomó forma de hombre. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aleluya. Gloria al Señor. Dice aquí en la primera carta de Timoteo, vamos a leer en el capítulo 2. En el versículo 4 dice: vamos a leer el versículo 3, dice: por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, entre ese Dios espíritu que no se puede ver, hay alguien que sí se puede ver. Ese es el mediador. Y el mediador es el Dios, hermano, es Dios, ¿verdad? No hay otro Dios. Por eso la Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, entre lo invisible, lo que no se puede ver. Hay algo visible que podemos ver. Por eso dice: entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Dice la carta, hermano, de los Colosenses, en su capítulo 1, versículo 15: ¿quién es lo visible de lo invisible? En
versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso dice: a Dios invisible nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen, y a esa imagen nosotros llegaremos a ser. A esa imagen, hermanos, llegaremos a ser. Ahí se completará, hermanos, la salvación. Allí se completará lo que Juan está enseñando en su carta, cuando él dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan dijo en su carta también: lo que hemos visto y oído, eso hablamos. Nuestras manos, dice, palparon al verbo de vida. Dice que ellos, hermano, en la misma carta de Juan, el apóstol, capítulo 1, Juan está explicando acerca del Señor. Dice en el versículo 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es la vida eterna, se manifestó y nos trajo a nosotros, hermanos. Dice que el Señor en su aparición, en su venida, dice que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que cuando nosotros, hermanos, creemos en el Señor, creímos en el Señor, dice la palabra de Dios que nosotros cuando recibimos ese privilegio, hermanos, de ser hechos hijos de Dios, pero vamos en un proceso para que se complete, hermano, la salvación. Esto se completará en la aparición del Señor, en la manifestación de Él nuevamente, porque ya se manifestó una vez a sus discípulos, a los judíos, pero se volverá a manifestar otra vez. Dice el apóstol Juan: hijos de Dios, dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, es decir, a su cuerpo de carne, porque Él participó de un cuerpo de carne. El Dios invisible, hermanos, participó de un cuerpo visible, un cuerpo que pudieran ver los hombres. Y a esa semejanza en nosotros seremos, hermanos. A esa semejanza es que nosotros llegaremos a ser. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra que todavía no somos perfectos, porque para que seamos perfeccionados o perfectos tenemos que tener ese cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Ese es el cuerpo que el Señor le dará al pueblo de Dios. Aleluya. De esa manera, hermano, Dios dio a conocer su nombre, el nombre Salvador. Allí, hermanos, en el capítulo 1 que estamos leyendo de Colosenses, dice la palabra del Señor en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir, el Padre es lo invisible, lo que no se puede ver. Pero dice que Él se manifiesta, se deja ver en Cristo. Por eso dice:
por tanto agradó al Padre que en Él, es decir, en Cristo, habitase toda plenitud. Capítulo 2, versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Capítulo 1, versículo 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Aleluya. Por eso Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo nos hizo Dios hijos suyos? En su cuerpo de carne. Aleluya. Y así, hermanos, cuando Él se manifieste, dice que le veremos tal como Él es decir, miraremos a Jesucristo con su cuerpo con el cual se fue al cielo. Cuando Cristo resucitó, hermano, tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo, hermano, inmortal, un cuerpo incorruptible. Aleluya. Para dar ejemplo, hermano, que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por la iglesia, también le dará un cuerpo semejante al que Él tiene. Eso es lo visible de Dios. Por eso la Escritura dice, hermano, que en aquel día, dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. El trono de Dios y del Cordero es un trono, porque Dios y el Cordero no son dos, sino uno. El Cordero es lo visible del Dios invisible. Por eso dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Un solo trono, hermano, habrá en el cielo, un trono visible. Gloria al Señor. Por eso Juan dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso es lo que dice la Biblia: el trono de Dios y del Cordero. Porque el trono de Dios y del Cordero solamente es un trono, porque el Cordero es lo que se puede ver del Dios invisible. Aleluya. Entonces en ese trono está sentado el Señor. Gloria a Dios. Es muy, hermanos, es muy lindo escudriñar la palabra de Dios y conocer, hermano, lo que viene, ¿verdad? En camino, porque les decía la otra vez, la salvación todavía no se ha completado. Ahorita nosotros, hermanos, somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, que en aquel día Dios, cuando se manifieste a su pueblo, le dará un cuerpo, hermano, un cuerpo glorificado, un cuerpo palpable, así como el de Cristo.
Cuando Cristo estuvo con sus discípulos, le dijo: mirad mis manos y mi costado. Que no ves que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero dice que el Señor sí tenía carne y huesos. Pero ya era un cuerpo resucitado, un cuerpo de resurrección, un cuerpo inmortal. Ese cuerpo, hermano, lo tendremos, o lo tendrá la iglesia, porque dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, que miraremos el rostro de Jesús, estaremos ahí con Él. ¿Cómo es que estarán las almas, hermano, en el cielo? No serán solamente espíritus, son cuerpos visibles, cuerpos, hermano, que se puedan palpar. Esa es la salvación de nuestras almas. ¿Cómo seremos salvos, hermano? ¿Cómo seremos salvos? Seremos salvos en cuerpo, no en espíritu. Porque el mismo Jesús dijo que no veis que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, aquí en este pasaje hay algo muy profundo que podemos entender, amados hermanos, en el versículo 2 de la primera carta de Juan. Porque en el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejante, hermano, es que tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Por eso Dios se manifestó, para también darnos a nosotros un cuerpo semejante al de Él. Aleluya. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible, y a esa imagen nosotros vamos a llegar a ser. Ese es el cuerpo de perfección, hermano. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y le veremos tal como Él es. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Quiero leer una última porción de la palabra de Dios, y está ahí en la carta de los Filipenses. Dice en el versículo 20 y 21: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, que ese es el privilegio, hermano. Eso es obtener, hermanos, la salvación completa. La salvación todavía no se ha completado. Se va a completar cuando Cristo se aparezca a la iglesia. Entonces dice que transformará el cuerpo de nuestra bajeza. Ese cuerpo, hermano, en el cual nosotros nos movemos, ese cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso es que la salvación no se ha completado todavía. Nosotros hemos recibido la salvación, hemos creído en su nombre, pero llegará un día en que se efectuará, hermano, se completará la salvación para los escogidos del Señor. Porque dice que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cuál es el cuerpo de la gloria de Dios? El cuerpo que Él obtuvo en el momento de resucitar.
Dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Así como Él resucitó, como Él tiene su cuerpo, así también la iglesia tendrá un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo que ya jamás, hermano, va a morir. Por eso dice ahí donde leímos en el capítulo 22 del Apocalipsis, dice: y no habrá más maldición. Que ahí ya no va a haber, hermano, más muerte, porque ya la iglesia tendrá su cuerpo, el cuerpo de la gloria suya, el cuerpo de la gloria del Señor. Ese cuerpo incorruptible lo tendrá la iglesia. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, en el capítulo 21, y con esto terminamos, del libro del Apocalipsis. En el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y el que estaba sentado en el trono, Jesucristo, está sentado en el trono. Dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que venciere le dará todas las cosas, y yo, dice el Señor, seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso la palabra de Dios dice en el capítulo 22, versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, el rostro de Jesús. Mirarán su rostro. Ese es el rostro que miraremos, amados hermanos. Aleluya. Por eso vale la pena, hermanos, servir a Dios, buscar de Dios, seguir hacia adelante, amados hermanos. No permitiendo, hermano, que cualquier cosa, ¿verdad?, nos desanime, sino que pongamos esto en nuestro corazón, hermano. La salvación es tan grande. Yo no me quiero perder de mi salvación, y tampoco quiero que mi familia pierda esa salvación, y tampoco quiero que ningún hermano de la iglesia pierda su salvación, porque es una salvación, hermano, tan grande. Aleluya. Es una salvación que, hermano, no se ha manifestado, no se ha completado todavía, pero un día se va a completar. Aleluya. Dios está, hermano, hablando todavía, porque hay entrada en la puerta, hermano, para que entres. Aleluya. Póngase de pie en esta noche, hermano. Dios, hermano, sigue llamando, sigue tocando la puerta. Dice el Señor: si alguno oyere mi voz y abre la puerta de su corazón, si alguno oye mi voz, está tocando el Señor, y abre la puerta de su corazón. Abre la puerta, el Señor está tocando y dice: yo entraré. Yo entraré, dice el Señor. Porque ese es el privilegio, amados hermanos. La presencia de Dios, hermanos, cuando entra en nuestras vidas, esa es, hermanos, las primicias. Por eso hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Aleluya.
Bendito sea el nombre de Jesús, hermanos. Vamos a hacer una oración en esta noche por nuestra hermana María Sánchez y por su esposo David Sánchez, por sanidad. No saben si es COVID, pero vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Hay poder. Aleluya. También Paula Hernández pide oración por sus hijos y su familia. Aleluya. Incline su rostro, hermano, y pidámosle al Señor en esta noche. Le servimos a Dios, hermano, al Todopoderoso. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias. Te pido, Señor, que nos sigas animando, Señor, para proseguir en este camino. A cada uno de los hermanos, Señor, trae esa fortaleza, Señor, que solamente tú puedes dar. Señor de los cielos, te pido, Padre, bendición para cada uno de los hermanos. También te pido, Señor, por mis hermanos, hermano Rogelio, Señor, hermana Verónica, por sus hijas, Señor, por su familia. Te pido, Señor, bendición para cada uno de ellos. Te pido, Padre amado, que bendiga, Señor, su trabajo, su negocio. Señor, abre esa puerta, Señor, de bendición para la vida de mis hermanos. Oh, amantísimo Dios de los cielos, en tus manos están mis hermanos. También te pido en esta hora, Señor, por mi hermana María Sánchez y por su esposo David Sánchez, Señor. Sé que tú conoces, Dios mío, en este momento lo que ellos están atravesando. Tú sabes, Señor, si es o no es esa enfermedad, bendito Dios, pero en tu nombre hay poder. En tu nombre hay poder, Señor. Invocamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Que esa enfermedad, Señor de los cielos, tu poder, Dios mío, detenga esa enfermedad en el cuerpo de mis hermanos. Mis hermanos, Señor, están en buenas manos, en tus manos, Señor. En esta noche, bendito Padre Celestial, tu santo nombre, Señor, es poder, es sanidad, bendito Dios. Ayúdalos, Señor Jesucristo. Reprende toda enfermedad, Señor, toda fiebre, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en este momento, Señor. También, Señor, te pido por Paula Hernández y por sus hijos, por toda su familia, Señor, y por esas necesidades, Señor, que tú conoces. Te pedimos, Señor, que suplas para esa necesidad. Ayúdalos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ayúdalos, Señor, en esta hora te lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón. En tus manos están mis hermanos. También te pido por mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy. Los bendigas, los ayudes, Señor, a continuar en este camino. A cada uno de mis hermanos por nombre, Dios mío, bendícelos. Ayúdalos, Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Así como nos trajiste a este lugar, llévanos con paz y bendición. Señor Jesucristo, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Así que el Señor los bendiga mucho y sigamos adelante en el camino del Señor. Yo quiero invitarlos, hermanos, para que sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor, hermanos, su bendición y de su fuerza, su fortaleza por cada uno de los hermanos. Oremos los unos por los otros para que Dios nos fortalezca grandemente, nos ayude a continuar en este camino. Dios me los bendiga mucho y adelante en el camino del Señor. Amén.